Llegó el día, se viene la jugada maestra, pero ¿de quién va a ser? ¿De Sadie? ¿De Pablo? ¿A quién le va a salir y a quién simplemente se le va a caer el teatrito? Pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estés de lo mejor. Pues vamos a hablar acerca de esta jugada maestra, la cual debe de estar ocurriendo en este viernes de eliminación, viernes de la semana 10, viernes 28 de julio, donde se dice que el eliminado tiene que ser Gary. Vamos a ver, ¿no? Esperar, aunque ya tenemos las filtraciones y demás, siempre te puedo decir hay que esperar hasta el último momento, pero bueno, se sabe que va a irse Gary si todo se cumple, pero se habla de una jugada maestra la cual supuestamente se está encargando de tejer, de llevar a cabo Sadie. Sadie es quien está moviendo los hilos, quien ya tiene pacto, quien ya está aquí, que está allá, que está haciendo hasta lo imposible para que ahora no quede ella mal y que pues ella no sea víctima de una jugada de estas, ¿no? Cuando realmente hemos visto las situaciones que se han dado, pero bueno, ella tiene su jugada maestra. Del otro lado, Pablo ya sabe lo que viene, aunque sea medias, aunque sea lo que ustedes digan, no le dijeron todo. Arantxa y Gary no son del todo leales, hay mucha gente que se excusa en esto. La verdad es que bueno, lo que sabemos es que él ya tiene una idea, si no lo sabe todo al 100%, de cómo van las cosas, porque también es alguien que hace su estrategia y no tiene que andar haciendo alarde como otras personas de color verde. Entonces bueno, él tendrá su estrategia. Sadie, lo contrario, ella se cansa de hablar, de ventilar, de estar diciendo yo soy quien está haciendo este asunto, ya tengo pacto, ya tengo alianza, ya tengo no sé qué. No tienes nada, Sadie. La verdad es que no tienes ni la lealtad ni el respeto de tu tribu, para empezar. De ahí hay que ponerlo así, y lo digo por lo que va a ocurrir después de esta pues prácticamente semana final previa a la gran fusión. Después ya la fusión es punto y aparte, y ahí es donde nuevamente se les va a caer el teatrito. Ahí sí, pero esta jugada maestra, ¿en qué se trata o de qué se basa? Prácticamente de qué estamos hablando, en qué se basa, pues de que ellas quieren utilizar los objetos que siguen activos, como lo es el tótem que tiene Dougan. Dougan tiene un tótem, ese tótem salió de cuando fue una carpa de liberación con Kevin de los amarillos, en el cual pues había ahí un papiro que decía que les daban instrucciones para buscar y localizar un tótem. Ellos acordaron que cuando estuviera en riesgo, bueno, fue Kevin el que más habló, cuando esté en riesgo yo te busco para ese tótem, va a ser de nosotros salvarnos más adelante, en algún momento va a ser de mucha utilidad, de mucho valor. Quedaron en ese entendido. Kevin fue eliminado, Dougan ni se preocupó en buscarlo, Dougan simplemente dijo bueno, pues lo guardo para cuando se tenga que usar. Es el tótem que tiene. Activos también están los papiros, uno de Naomi y uno de Arantxa. Aquí es donde quedaba la incógnita de qué va a pasar con esos papiros, porque se supone, en una parte se había dicho que no tenían que revelar que tenían esos papiros o el valor de los papiros, algo así. Ya hicieron y deshicieron, ya todos saben qué es lo que está pasando con esos papiros que tienen el poder de robarle el collar de inmunidad a alguien que lo posea en ese momento. Entonces este papiro tenía fecha de expiración hasta justamente esta tercera semana que ya pasó desde que lo ganaron, es decir, esta semana 10 ya es la última, coincide, así fue de hecho desde el principio planeado, para que fueran antes de que llegaran a fusión, los tenían que usar o perdían el valor. Y Pablo tiene otro papiro, el cual pues le da el poder de bloquear, ¿no? De bloquear cualquier tótem, cualquier otra cosa que venga, cualquier otro papiro, ¿no? Básicamente, o sea, tiene ese poder, un gran poder que simplemente da el poder de bloquear, pero no le quita de las manos lo que está pasando. Ese es otro punto bien interesante. Simplemente era bloquear, después que cambien las reglas, que se invalide en ese momento y quede, porque en Survivor dicen una cosa y terminan haciendo otra. Corríjanme si estoy mal, déjenme aquí abajo sus comentarios, pero bueno, es lo que está activo. La estrategia, por lo que se ha venido hablando de los verdes, es que lo que quieren hacer es que planeaban que la propia Naomi o Arantxa le quitaran a Pablo ese collar de inmunidad con el papiro que tenían, y en ese momento sabían que Pablo iba a usar el papiro que tenía para bloquearlo. Entonces en ese momento lo que ellos querían pues era básicamente mandar a un Pablo y a un Sergio que entre ellos se hicieran bolas. Arantxa, con el poder que tenía, también querían que entonces ella fuera quien quitara ese collar de Pablo, y entonces Naomi podía mandar a alguien directamente, porque lo que querían era proteger a Arantxa, según palabras de Sadie, aunque realmente yo no estoy seguro si querían proteger a Arantxa o no. El asunto aquí, lo que se sabe que pasa en la tribu de los amarillos, según spoilers, era que en ese duelo de extinción efectivamente mandan a Gary a duelo de extinción. Dougan saca el tótem y pues quiere salvar a Gary de irse a esa extinción, a lo cual Pablo saca el papiro y invalida ese tótem de
Dugan, por lo cual Gary tiene que irse a duelo de extinción sí o sí. Pero como Pablo estaba a salvo, lo que se sabía es que Arantxa utilizaba el poder de ese papiro que tenía ella para quitarle, para robarle el collar a Pablo, y de esa manera es como Pablo llegaba a extinción con un propio Gary y terminaba por sacarlo. Pero aquí lo que queda todavía pendiente es ese collar, ese papiro, perdón, de Naomi, porque yo pensé, a lo que muchos de nosotros también entendíamos, es que por ejemplo ese poder lo tenía que usar con alguien de su propia tribu. Sadie estaba muy segura diciendo que ella se lo podía robar Naomi a quien ella quisiera, que porque los amarillos no tenían el tótem de inmunidad grupal o no lo iban a tener, adelantándose misteriosamente a todo lo que iba a pasar. Entonces Sadie dio indicios de que Naomi, podría hacer lo que ella quisiera. Casi si con ese papiro quería quitarle la chamba Warrior, tenía el poder, ¿no? De decir, aunque no sea ni de las tribus, aunque sea el conductor, tú con tu papiro tienes el poder prácticamente de quitarle hasta la chamba Warrior. Obviamente esto es sarcasmo, pero Sadie tenía ese papiro súper poderoso. Entonces es lo que ellos pensaban, ese papiro de Naomi, ¿qué va a pasar con él? ¿Lo podrá usar contra los amarillos o no lo podrá usar? Porque aquí es la pieza que falta. O sea, si nos ponemos a hablar de todos los elementos que están activos, que tienen poder como un tótem o los papiros, no nos termina por cuadrar lo que pasaría con ese papiro. Si hasta el momento ese papiro de Naomi no tiene validez, pues sería tal cual las cosas, ¿no? Sería así. Y es que es importante decir, amigos, que para que todo esto pase, pues tenía también Arantxa que estar en ese juego. O sea, Arantxa tenía que estar también con la idea de utilizar su papiro. ¿Por qué digo esto? Porque los toros nada más son 4. En Survivor hemos tenido las eliminaciones comúnmente de 3 sobrevivientes, es decir, Pablo ahorita ganó su collar, y entonces si pierden los amarillos, que es lo que se dice que va a pasar, ese duelo del tótem de inmunidad grupal, pues automáticamente los 3 que quedan amarillos irían a esa extinción, ¿no? Tendrían que irse a esa extinción ya tal cual. O sea, nos pasaríamos hasta el proceso de la votación y demás, aunque si lo hacen o no sería por mero compromiso, por mero seguir el formato, que yo digo que ya no tendría caso porque irían los 3. Pero ¿qué pasa aquí en ese momento? Que entonces ellos, Dugan es quien tiene a lo mejor esa pieza de decir, ¿sabes qué? Yo voy a salvar a Gary, pero es que ellos tienen toda la intención de hacerlo. Por eso es que entonces no terminan de cuadrar las cosas, porque en ese momento, si Dugan sabe que saca el tótem, sería desperdiciarlo nada más. Ese tótem, mi pregunta aquí es, a lo mejor alguien de ustedes me la puede responder, ¿ese tótem tenía validez también únicamente hasta antes de fusión? Porque si no es el caso, lo desperdiciaron. Si no es el caso, o sea, fue algo sumamente tonto, lo voy a decir de esa manera, no se me vayan a ofender, que Dugan haya desperdiciado el tótem cuando sabe que Pablo tenían un papiro que era para bloquear. Prácticamente lo regalaron. Prácticamente quien estaba diciendo como Sadie que vuelva a caer en el anzuelo Pablo, que entregue nuevamente él solo sus cosas, pues quien estaría entregando ahora sería Dugan, ¿no? Porque si ese tótem no tiene vencimiento, si lo pueden seguir usando, no importa que sea fusión, lo dejaron ir muy fácil, porque de verdad aquí se vieron muy mal. Si sabían que Pablo tenía el papiro, que ya lo saben porque ellas están hablando y haciendo planes y todos los escenarios posibles, Sadie los está planteando y planeando en su cabeza, pues ellos ya sabían. No sé por qué ese afán de decir entonces lo voy a usar. La idea de ellas era que que Naomi le quitara el poder al collar a Pablo y que ella pudiera mandar a alguien directamente y Pablo lo iba a bloquear y Arantxa se iba a salvar con su collar. Es lo que ellos pensaban, pero aquí no puede ser. O sea, simplemente para que algo así llegue a suceder, pasan cosas que aún faltan. O sea, faltan piezas de este rompecabezas. Es lo que yo te puedo decir. Por eso preguntaba, para ti, ¿quién crees que sea realmente quien gane en esta jugada maestra, por decirlo? Porque así van las cosas. Dugan va a sacar ese tótem según las filtraciones. Dugan desperdiciaría ese tótem. O sea, entonces, ¿qué va a pasar? Dugan saca el tótem, Pablo la bloquea y en ese momento Arantxa quita el collar de Pablo y es como irían a esa extinción. Si se sigue manejando todo, Sergio estaría yendo en extinción
Gary y Pablo son los que irían a ese duelo de extinción, ¿no? Según lo que hemos visto en Survivor. Entonces así serían las cosas. Y ese collar de Naomi, ese papiro, perdón, de Naomi, ¿dónde está? ¿Dónde queda ese papiro de Naomi? Mañana creo que vamos a tener esa respuesta que para mí es la que no deja de darme vueltas, porque simplemente las cosas no cuadran, simplemente las cosas aquí no cuadran. O sea, creo que ellas decían, Pablo tenía ahí un papiro y dependían 100% de lo que hiciera Arantxa. Yo lo veo de esa manera, dependían todo lo que pasara por Arantxa. Y ahora con este chisme, con este pleito de Gary quería sacar ese papiro. O sea, Gary en una de esas a lo mejor hasta pudo haber robado ese papiro, ¿no? Ahora yo pregunto aquí, ¿y si esto da un giro totalmente inesperado? Imagínense que Gary si hubiera robado realmente ese papiro, ¿qué va a pasar? Si Gary roba ese papiro y entonces llega a un escenario donde las cosas, o sea, ¿cómo sucederían de esa manera, no? Así como que, bueno, pues vamos a ver en ese momento, Arantxa tiene que robarle el collar a Pablo, ¿no? Es lo que esperan los verdes prácticamente, que Arantxa le robe el collar a Pablo. Pablo queda automáticamente en ese duelo de extinción porque los números ya no dan para más. Y entonces en ese momento, pues como que Duggan hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a salvar a Gary, saco a Gary de ese duelo de extinción. Y ahora Naomi que dijera, bueno, y entonces yo saco a Sergio de ese duelo de extinción, si es que ella hubiera tenido el poder, y así eliminar al propio Pablo. Tal vez era su intención, tal vez era esa jugada maestra que nunca se pudo llegar a dar, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos ahí la duda de qué va a pasar, porque imagínense lo que hubiesen sido las cosas. Pero entonces, ¿qué pasaría si Arantxa, en lugar de robarle el collar a Pablo, se lo hubiera quitado a Gary? Imagínense lo que son las cosas, ¿no? O sea, hubieran sido escenarios bien distintos. Obviamente esto de aquí ya nada más es divagar, porque lo que tenemos en filtraciones es donde sabemos que sí se sacaron los papiros, que sí se sacó el tótem, que yo sigo viendo si es que Duggan saca ese tótem y lo quema de esta manera, pues como un desperdicio total. Solamente que ese tótem tenga vencimiento, que en fusión ya no sea válido, pero pues veremos, ¿no? Veremos qué es lo que pasa más adelante, porque sin duda está muy interesante. Y esta jugada maestra, entonces, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con ella? Todo lo que pudo haber sido realmente está para muchísimas estrategias más que pudieran haber planeado, pero que como siempre falta que Warrior aclare las cosas de lo que tiene validez, de lo que se puede y no se puede hacer con esos papiros y con el tótem de inmunidad o de salvación, por decirlo de alguna manera, en Survivor. El día de mañana solamente espero una cosa, que Gary sea el eliminado, y si no, de verdad es que wow, esto me va a volar la cabeza. No sé tú qué piensas, no sé tú qué opinas. Pues bueno, amigos, hasta aquí este video. De verdad es que se puso interesante, ¿no? Se puso interesante. Déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho en esta situación? ¿A qué equipo apoyas? ¿A los verdes? ¿Estás con la jugada maestra de Sadie? ¿Estás con la jugada maestra, por decirlo de alguna manera, de Pablo? ¿O simplemente crees que no va a haber ninguna jugada maestra? Pues este video está muy interesante, ¿no? Déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV y te deseo que tengas un excelente, pero excelente día, tarde o noche. Hasta la próxima.